Gracias, Señor, porque la atmósfera está preparada, la atmósfera está lista, Señor. Que esta palabra pueda caer en una tierra fértil en esta tarde, Señor, y que traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros. Honramos tu presencia en este lugar, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles cómo nació este mensaje. En días anteriores, hace ya algún tiempo, yo escuché un mensaje de Dante Gebel donde él mencionaba un libro del pastor Italo Frigoli que se llamaba La Entrevista. En ese momento yo me dispuse a buscar el libro para leerlo, pero no lo pude encontrar. Pero escribí lo que en ese momento el Señor habló a mi corazón. Cuando me dijeron que si podía compartir la palabra en esta tarde con ustedes, lo primero que vino a mi corazón fue eso que el Señor me había hablado. Y una vez más volví a buscar el libro, entonces lo pude encontrar. Y gracias a Dios pude tener el tiempo para leerlo. Así que de eso quiero compartirles, de lo que el Señor habló a mi corazón. Sin miedo a equivocarme, creo que todos en este lugar alguna vez hemos visto una película, ¿o no? Todos hemos visto alguna película. Aún los niños miran películas infantiles, hasta los chiquitines van a levantar la mano. Así que hay algunos que tienen su favorita, románticas, si son de aventuras, si son de acción, cada uno tiene sus películas favoritas. Pero ¿sabían ustedes que cada uno de nosotros tiene una película también? Y eso es lo que hoy quiero hablar con ustedes, de la película de sus vidas y de mi vida. He titulado a este mensaje La película de tu vida. Volviendo al pastor Italo Frigoli, yo jamás lo había escuchado, pero buscando acerca de él es argentino de padres italianos que fueron misioneros en Bolivia. Él fue misionero desde los 16 años y antes de sus 10 años él ya había perdido a su mamá. Luego él se casó, fue a Estados Unidos a estudiar, se casó, fundó 43 iglesias en Islas Canarias y ahora tiene una iglesia en Chile que él fundó, pero que ya después fue adoptada por la Catedral del Rey. Entonces él está allí, tiene su esposa desde hace 51 años, con 3 hijos, 10 nietos y actualmente él tiene 67 años. Escribió el libro La Entrevista, donde él cuenta parte de su vida y cuenta la experiencia que él tuvo con el COVID-19 durante la pandemia y la experiencia que él tuvo al salir positivo con el COVID. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que a nadie le gusta hablar de la muerte. Es más, creo que cuando nosotros tocamos el tema, tratamos de evitarlo, tratamos de esquivarlo, metemos un chiste y cambiamos el tema. Porque a nadie le gusta hablar acerca de la muerte. Pero si Jesús no viene antes y nos vamos con Él, todos algún día la vamos a ver. Y quizás en algún momento de nuestra vida vamos a perder a un ser querido también. Yo supe lo que era la muerte cuando estaba en 5º grado y mi mejor amiga murió de cáncer. Yo recuerdo que la trajeron de Estados Unidos. No la pude ver porque no sé qué retraso hubo en el aeropuerto y podía estar yo hasta cierta hora en la escuela. Y no la pude ver, pero allí fue como que para mí la muerte tomó una realidad porque yo no había perdido a nadie cercano, ni a un gato ni a un perro, porque no habían en la casa. Sí, porque a veces los niños esa es la primera pérdida que tienen. Entonces esa fue la primera vez que yo supe de la muerte y yo miraba a todos mis compañeritos llorar. Pero yo no lloraba, no me pregunten por qué, yo no lloraba. Y mis compañeros decían que nunca le iban a volver a ver y que estaban tristes. Y yo estaba triste, pero no lloré. Y no sé hasta el día de hoy por qué no lloré. Y luego perdí a mis abuelos, perdí a algunos tíos. Entonces, he tenido esa experiencia de que alguien cercano se nos haya ido. Creo, sin temor, espero estar en lo correcto, a equivocarme, de que todos se fueron con el Señor y creo que eso es lo más hermoso que puede haber en la vida. Porque
la muerte no tiene por qué darnos temor, porque dice la palabra que Jesús la venció, y eso es lo más hermoso, que con la victoria de Jesús nosotros somos también vencedores. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 55 al 57, y se lo voy a leer en esta versión que me gustó mucho, que es palabra de Dios para todos. Dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la victoria. Y yo le preguntaba al Señor, mientras yo hacía este mensaje, yo le decía: Señor, ¿será que todavía no podemos decir como decía el apóstol Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo le decía al Señor: si alguien se va y se va contigo, eso es lo mejor que le pudo pasar en esta vida. Vi una vez un video de un muchacho que era marero en Brasil, que le dispararon porque asaltó a alguien y le dispararon, y el muchacho quedó en el piso agonizando, y salió una mujer en medio de la multitud y corrió hacia donde él estaba y le dijo: ¿conoces a Jesús? No, le dijo él. ¿Quieres conocerlo? ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Quieres recibirlo hoy? Sí. Repite esta oración conmigo. Los últimos segundos de su vida, ese muchacho creyó en Jesús, lo confesó con su boca, y una vez que lo confesó, se fue. Y yo dije: Dios mío, fue pero agarrado, sacado de las garras del infierno. Entonces no tenemos por qué tener temor a la muerte, y no les voy a hablar de la muerte hoy, no. Es parte de lo que leí en este libro, de lo que les quiero compartir, porque el pastor del que les estoy hablando, cuando él salió positivo del COVID, a él lo internaron y todo, y llegó a un punto donde los latidos de su corazón fue de 26 pulsaciones por minuto. Y él escuchó la alarma en su cuarto cuando decían código azul, escuchó cuando las enfermeras salieron corriendo donde él estaba, tratando de reanimarlo, tratando de revivirlo. Y él cuenta que mientras eso sucedía en la tierra, él lo que sentía era como una sensación de estar flotando, y escuchaba todo lo que a lo lejos decían, pero él estaba en otro lugar. Y de repente todo quedó oscuro, y solo había una pequeña luz anaranjada que le dejaba ver una puerta que estaba al fondo. Cuando él vio esa puerta, quiso dirigirse a donde estaba esa puerta, y sintió que había alguien a su lado derecho. No sabe si era un ángel o era Jesús. Y dice que cuando él intentó ir a la puerta, de repente a su lado izquierdo empezaron a aparecer imágenes de su vida. Él no vio, porque yo he leído y he visto películas basadas en hechos reales de personas que han muerto y dicen que ven una luz al final del túnel, y que cuando logran pasar esa luz hay seres queridos recibiéndolo en el otro lado, y hay fiesta y se abrazan. Él no vio nada de eso. Él solo estaba en esa habitación oscura, pero sí de repente toda su vida le empezó a pasar enfrente de él. Y de repente vio en esa pantalla, dice él, cuando él estaba pequeñito, tenía 8 o 9 años, y lo mandaron a comprar a la pulpería. Cuando él ya iba con la compra, se le quebró un huevo. Y entonces vino él, se regresó al mercadito, y cuando la persona que atendía se distrajo, agarró el huevo y se lo llevó. Él tenía que llevar los huevos completos a la casa, pues. Entonces dice que cuando él vio eso, la persona que estaba al lado de él le pregunta: ¿y eso qué es? Y vino él y quiso excusarse, quiso justificarse diciendo: es una cosa de niños, es una tontería, es una cosa que cualquiera hace. Pero dice que él no podía decir eso. Él alcanzó a decir: no sé. Y entonces pasó otra escena. ¿Eres un ladrón?, le preguntó la persona. No, dijo él. Entonces cuando él dijo no, le volvió a aparecer otra imagen, cuando él estaba más grande, de varias ocasiones en las que él se había quedado con cosas que no eran de él. Incluso una vez que encontró una cartera en el restaurante donde él trabajaba, le sacó el dinero, se quedó con el dinero y regresó la cartera.
Y dice que cuando esas imágenes empezaron a pasar frente a él, él no tuvo otra opción que reconocer y decir, sí, yo soy ladrón. Y dice que cuando él confesó eso, empezaron a salir otras imágenes en la pantalla. Ocasiones en las que él fue violento, que fue airado, en las que se enojó. Las veces en las que una mujer manejando se le pasó por el frente y le dijo todo tipo de palabras que se podrán imaginar cada uno de ustedes. Porque se las han dicho o las han dicho o las hemos dicho y nos las han dicho. Y cada una de esas imágenes y cada una de esas situaciones, esa persona que estaba al lado de él le decía, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Pero esta persona no llamaba las cosas como nosotros a veces les cambiamos los nombres. Es una mentirita blanca. No, mentira. Eres un mentiroso. Y así empezó él a ver todas aquellas ocasiones en su vida donde él pensaba, no, pero estas son cosas normales. Esto todo el mundo lo hace. Esto no es la gran cosa. Ante sus ojos era algo insignificante. Las veces que deseó que alguien se muriera. Le escuché a él su testimonio y dice que su padre, a pesar de ser misionero y de ser pastor toda su vida, su padre era un hombre violento que golpeaba a su mamá y los golpeaba a ellos. Entonces en una ocasión él golpeó tan fuerte a su mamá y lo golpeó tan fuerte a él que él en su mente dijo, ¿por qué este hombre no se muere y nos deja en paz? Y le pasaron esa imagen. ¿Qué es eso? Le dijo, no, pero es que él acababa de golpear a mi mamá. Eso era lo que él quería decir. Pero ante la verdad, uno solo puede hablar con la verdad. Y entonces le dijo, lo que hiciste fue maldecirlo. No, no fue eso. Hasta que él aceptó que había maldecido a su padre. O las veces que él le deseó el mal a alguien, quizás a alguien que le había hecho un daño a él o a su familia. Ay, ojalá que este se vaya para el infierno. Ojalá que a este ahora sí que le caigan las avispas, ¿verdad? En buen hondureño, por lo que está haciendo. ¿Cómo se atreve a tocar a una hija de Dios? Porque maldecir, hermanos, no es otra cosa que maldecir, decir algo malo de alguien. Pero hemos tapado las cosas y las hemos hecho como que tan pequeñitas, cuando la palabra del Señor nos dice otra cosa totalmente diferente. Y así él narra su historia y narra todo lo que sucedió en ese día. Esta me dio risa porque eso es algo que me gustaría que un día los que nos gusta el fútbol nos vayamos a ver un partido, todos, porque él era pastor. Es más, él era dueño del primer equipo cristiano que ha habido en Chile. Y en el calor del juego y del árbitro y esto, él empezó a insultar al árbitro. Y cuando le ponen eso en la pantalla, todo el mundo estaba insultando al árbitro porque había hecho X o Y cosa. Y cuando a él le presenta ese instante de su vida, el estadio completo calla y solo se escucha la voz de él insultando al árbitro. Y dice que él solo le decía, ten misericordia de mí, por favor. Ten misericordia. Y así, una y otra vez, las veces que maquinó contra alguien, las veces que le dijo a alguien que oraría por él y no oró por él. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Mentira. Engaño. Y todo eso, él relata algo que él dice, tal vez a ustedes no les pase, pero a mí como pastor me pasó, dice él. Y yo medité en eso y dije, no, si es que eso yo creo que a todos nos pasa. Claro, a él al estar en una posición de autoridad, tal vez le caló un poquito más. ¿Por qué? Él intentó levantar muchos negocios que no eran ilícitos, o sea, todo estaba en lo correcto. Y esos negocios nunca florecieron, nunca prosperaron. Y él decía, no, es para ayudar la obra, es para ayudar a mis hijos que están en la universidad. Pero cuando estaba en ese momento,
salió a la luz la verdadera razón por la que él estaba levantando todos esos negocios. Y dice que allí él sintió un profundo dolor en su espíritu, porque pudo sentir el dolor de Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque cada vez que él levantó uno de esos negocios era porque no tenía la confianza que Dios podía suplir sus necesidades. Y yo dije, Señor, yo creo que eso va para todos. ¿Cuántas veces queremos ayudar al Señor nosotros? Y lo vestimos de no, pero es que uno también tiene que ser persistente, uno tiene que ser diligente y uno tiene que hacer estas cosas cuando la raíz de esa situación es la falta de confianza en el Señor, porque no creemos que Él va a suplir lo que cada uno de nosotros necesita. Y dice que en ese momento es cuando él sintió el dolor más profundo en su corazón, porque pudo sentir cómo su falta de confianza había herido el corazón de Jesús y le había dolido a Jesús. Así que después de ver todo esto y de que él implorara misericordia, él dice que no sabe si estuvo segundos o estuvo horas, pero sí sabe todo lo que él vio. Y él relata que era algo tan real que él, cuando le presentaron esa imagen de cuando él tenía 8 años, él podía hasta sentir el olor de su ropa, podía sentirse en el lugar como que él estaba allí. Entonces dice que cuando él terminó de confesar todo lo que había hecho con el nombre correcto, no con la justificación y la excusa, sino con el nombre correcto, dice que él sintió un gozo indescriptible y una paz que lo llenó todo. Y en ese momento él se dirigió hacia la puerta. Pero una vez más, cuando él se dirigía a la puerta, empezaron a salir imágenes en este lugar, pero esta vez eran diferentes. Eran de las cosas que él todavía no había hecho en la tierra, cosas que no había completado. Y no creamos que eran solo cosas así espirituales, grandes, no. Cosas como pasarle el carro a su hijo que le había dicho que era de él y no se lo pasó. Pasarle el carro a nombre de su hijo. Poner a la esposa como firma registrada en el banco. Y una vez que esa persona que estaba ahí le dio instrucciones, ¿qué era lo que tenía que hacer? Le dio instrucciones incluso de personas con las que tenía que ir para pedirles perdón por las cosas que él había hecho hacía muchísimos años y que nunca les había pedido perdón. Tenía que ir a disculparse con ellos, a pedirles perdón. Y dice que aunque le costó muchísimo, él lo hizo porque él entendió que había recibido una segunda oportunidad de vida. Y toda su vida fue transformada y todas sus prioridades cambiaron. Y hay una parte en el libro que no la noté, pero me dio ternura. Dice que una de las cosas que el Señor le dijo que estaba agradado con él era con el carro que tenía. Y entonces él dice, era un carro viejito, y él escucha que le dice, me siento agradado porque no andas buscando cosas más grandes y no andas buscando. En esto sí me diste gracias y has estado conforme con lo que te he dado. Y ya cuando pasó todo eso, él regresó, no abrió esa puerta, regresó otra vez, ya lo resucitaron porque en efecto sí había fallecido por unos cuantos minutos. Y él ahora cuenta su historia. Cuando yo leí todo eso, yo le dije, Señor, yo estoy frita, le dije. Le dije, Señor, estamos fritos todos acá. Y entonces cuando yo le dije eso al Señor, escuché la voz del Espíritu Santo que me decía, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Y más adelante en el libro, el pastor Frigoli pone también este verso, pero algo que él dice y que fue lo que fuertemente me llamó la atención y es por eso que estoy compartiendo con ustedes hoy es, vamos a ver, ¿cuál es el pecado que Dios no perdona? Todos sabemos eso, ¿verdad? Y si la palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿qué pasa si no confesamos un pecado? Cuando yo le dije al Señor, estamos fritos, y el Señor me contestó con este versículo, el Señor me dijo, lo que pasa
es que no confiesan los pecados. Porque ya nuestro primer paso a la salvación, hermanos, es lo que dice Romanos: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Entonces ese es el primer paso, pero cada día nosotros fallamos. Porque perdonen, hermanos, ¿por qué somos tan fuertes cuando decimos, no, es que si un homosexual se arrepiente tiene que cambiar su vida? Y la mentira y el chisme, los chismosos no van a entrar al reino de los cielos. Y los cobardes, los murmuradores. Entonces como que somos bien rápidos. ¿Por qué queremos que ellos cambien de un día para otro, cuando a nosotros nos ha llevado años y tal vez seguimos caminando en lo mismo? Entonces, como humanos tenemos un gran problema, y es que no podemos aceptar nuestros errores. Lo miramos desde la creación. ¿Qué hizo Adán? Culpó a Eva. ¿Qué hizo Eva? Culpó a la serpiente. Y yo le dije al Señor, Señor, yo creo que porque no le preguntaste a la serpiente no culpó a nadie más, porque si no, a alguien más hubiera culpado. No tomamos responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Si tratamos mal a alguien, si lo insultamos, ¿qué es lo primero que decimos? No, pero es que él empezó. Es que usted no sabe, pastora, cómo me trata este hombre. Uy, usted no sabe esta mujer la boca que tiene. Ay, es que usted no vive con él todos los días. No sabe lo que es vivir con una gente así. Y olvidamos lo que la palabra nos dice en Mateo 5:22, que si lo leemos en la traducción en lenguaje actual dice: pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Padre, ¿cuántos tendríamos por cada carro que se nos ha metido? Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. No fue otro escritor. Bueno, fue Mateo que se las apuntó a Jesús. Pero es Jesús diciendo esto. Y esto no es algo nuevo. Pero ¿sabe cuál es el problema que tenemos? Que somos oidores olvidadizos. Y como solo recibimos lo que venimos a recibir los sábados, los otros 6 días nos morimos de hambre. Andamos desnutridos todos espiritualmente, hermanos. A menos que usted lea la palabra cada día. Un versículo que usted lea le va a cambiar el día, se lo aseguro. Se lo aseguro. Y entonces muchas veces lo que les decía al principio, decimos, no, pero yo no maldigo a nadie. Pero cuando nos ponemos a leer y a ver de acuerdo a lo que Jesús dice, vemos que realmente sí hemos estado maldiciendo. ¿Y cuántos hemos pedido perdón por eso? ¿Cuántos le piden perdón al Señor después de que alguien se les metió en esas colas lindas de Tegucigalpa? Las motos que salen por todos lados. ¿Cuántos pedimos perdón por eso? Hemos hecho de estas cosas el día a día y nos hemos acostumbrado a vivir nuestra vida de esa manera. ¿Qué pasa cuando nos enojamos con alguien más y hasta oramos para que Dios haga justicia? Y hermano, miren, yo aprendí esto en una prédica. Cuando nosotros pedimos justicia, ambos nos sentamos ante el juez. O sea que le van a sacar los trapitos jucos a aquel, pero también los míos. Si usted está dispuesto a eso, dele. Pero mejor pida la misericordia de Dios. Porque a veces hablamos a la ligera y en medio de nuestro enojo hablamos, olvidando lo que la palabra dice. Algo que el Señor ponía en mi corazón era que tenemos que arreglarnos con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El más próximo. Nuestra familia, pero también en la iglesia. En la iglesia hay discordia a veces. Hay malos entendidos. Y lo que más risa me da de todo esto, porque yo no sé por qué a la gente le cuesta hablar, sabrán que a mí no me cuesta, pero no siempre fue así. No sé por qué no se hablan las cosas y se resuelve el problema, sino que se deja de hablar, esperan que el tiempo, hermano, el tiempo no arregla nada. Sáquese eso de la cabeza.
y dejan que el tiempo lo arregle, o después se le pasa a la persona, anda como que si nada pasó y esa situación nunca se arregló. Entonces, ¿cómo pueden haber discordias dentro de la casa del Señor? No, es que la hermana, el hermano, tal cosa. Ay, esos del parqueo que me pasan molestando ahora. Ay, quiere ganas con esta gente. No lo pueden ver a uno parqueado tranquilo porque ¿me puede mover el carro, por favor? O préstame las llaves. Cuando a veces la raíz de eso es un enojo que tenemos en nuestro corazón. Y como no hemos confesado ese enojo, nos enojamos con todo el mundo y todos los demás tienen la culpa menos yo. Va a comer, se enoja. Va a la escuela, se enoja. Va al trabajo, se enoja. En la casa se enoja y en la iglesia se enoja. Todos tienen la culpa menos usted. Entonces tenemos que confesar nuestro enojo y ser transparentes con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí donde nadie nos ve es cuando el Señor más nos ve. No nos podemos escapar de Él. Miren lo que dice Mateo 5 del 23 al 24. En esta versión, que es la Biblia del Jubileo, dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar, otras versiones dicen tu ofrenda, y ahí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti. No es que usted tiene algo en contra de su hermano, el hermano en contra suya. Deja allí tu presente delante del altar y ve. Me gustó por esto. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Sé que este versículo nos los han predicado muchas veces. El problema es que no lo vivimos, no lo llevamos a la práctica, no lo tomamos en serio. El enojo, la falta de perdón, el resentimiento, el rencor no deben ser parte de nuestra vida. ¿Saben qué es lo que trae estas cosas? Enemistad. Y enemistad primeramente con Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Así que cada vez que nosotros pecamos y no lo confesamos, eso nos está separando más del Señor. Y es por eso que hay muchas veces frialdad en la iglesia. Porque no se reconocen los pecados, no se reconocen la falta, o lo que él hizo, lo que ella hizo. Y yo quiero que el Señor resuelva por esto. Pero como les digo, no nos sentamos nosotros ahí también para que el Señor nos escudriñe. No podemos tener contienda entre hermanos. Somos una iglesia pequeña y yo no sé por qué estoy diciendo esto y no sé quién anda enojado con quién. Somos una iglesia pequeña y de veras vamos a tener contiendas. Puede prevalecer una casa si no hay unidad y se nos olvida. ¿A cuántas personas saluda usted en la iglesia? No me vengan que son tímidos ni introvertidos. ¿A cuántos saluda? O pasa en medio, hola, Dios está acá. Saluda al de la derecha y al de la izquierda no. Ay, que no me mire. Lo decimos en chiste, pero no debe ser así. ¿Cómo vamos a reflejar al Señor Jesús de esa manera? La violencia y la ira son pecados que también deben ser confesados. ¿Cuántos cónyuges e hijos heridos hay por estos pecados? ¿Cuántos padres violentan y maltratan a sus hijos usando, dele a su hijo con vara, si no ha entendido lo que la palabra dice? ¿Cuántos le pegan al hijo porque es mi hijo y qué? Cuando lo que en realidad tienen es una violencia. Se lo dice a alguien que le dieron duro toda su vida. La última vez que mi mamá me pegó tenía 25 años. ¿Sabe qué hizo eso? Hacerme más inteligente para que mi mamá no me descubriera. Yo iba un paso adelante de mi mamá, digo yo, va. Pero hay cosas que le he dicho y ella dice, ¿en serio? Sí, en serio, mami. Que si yo no se las cuento, ella no se hubiera dado cuenta. 2 veces le he pegado a Mario y 0 veces le he pegado a Daniel. ¿Saben cómo lo hice? Llorando todos los días en la presencia del Señor para que me quitara ese enojo y esa ira contenida que yo tenía. Porque todos los que están aquí y alguna vez han disciplinado a su hijo, díganme si le han dado una nalgada sin enojo. ¿Y cuántas veces le ha pedido perdón usted a su hijo por eso? Como diría mi abuela, se nos caen los dientes, ¿verdad?
Brenda, es que usted no sabe ese cipote cómo es. Ay, si le hiciera las que a mí me hace, le aseguro que lo arrastraría de las mechas, usted también. Tal vez, pero doblaría mis rodillas antes. No digan también porque no sé si lo han hecho. También. Entonces estás bien, estás perdonada. Pero no podemos ponerle otros nombres a los pecados que ya tienen un nombre en la palabra. Y la vez pasada nos reíamos que la pastora decía que hay muchos que la han eliminado de las redes sociales, ¿no? Que la han bloqueado, creo que dijo, ¿va? Y a mí me dio una risa porque dije, ¿y qué piensan? ¿Que Dios no los mira o qué onda ahí? Y que no saben que Dios le puede decir a la pastora también. Yo siempre les digo a mis hijos, miren, porque ellos tengo un perfil de Mario y él tiene 2, pero en el otro no me da a aceptar. Entonces le digo, mira Marito, está bien, yo no soy mamá loca, le digo, pero sabe algo, que Dios te ve y te debería preocupar más Dios que yo, número 1. Y 2, que en cualquier momento Dios me lo puede decir a mí y vos sabés que es cierto y abre los ojos así. Así que hijo, estés en paz con Dios, que si está en paz con Dios va a estar en paz conmigo. Es cierto. Una vez fuimos a una boda de unos hermanos de la iglesia y se bailó al final, ¿verdad? Entonces resulta que pusieron el meneadito. Pues nosotros ya nos íbamos con José Mario porque habíamos dejado a los niños solos, entonces nos teníamos que ir temprano. Entonces yo me puse a bailar en el pasillo y se me acercó alguien de la iglesia y me dijo, hermana Brenda, hoy sí puede bailar porque la pastora ya se fue. Y yo le dije, ¿quién te ha dicho a vos que yo le tengo pena a la pastora? Si me ve Dios, le digo, ¿no crees que Dios es el que nos debería de importar? Sí, ¿verdad? Me dijo, claro, le digo, si la pastora nos ve, nos va a jalar las orejas. Y Dios, le digo, ¿dónde lo dejas? Porque eso es lo que hacemos. Bloqueamos a la pastora para que no nos mire. Y Dios nos mira todo. Y Dios se lo revela a ella cuando Él quiere también. Así que no se engañe. Usted es el único que se está engañando solo. Mejor póngase a cuentas con el Señor. Pídale perdón a Dios por las cosas que hacen oculto, porque ese día le van a salir a la luz si usted no los confiesa. ¿Qué decir del orgullo? Tenemos que arrepentirnos, porque a veces hacemos cosas bajo la influencia del orgullo y a veces dejamos de hacer cosas por influencia del orgullo también. Y les voy a decir algo que me pasó hoy a mí, porque el diablo sabe a dónde lo puede tocar en su orgullo a cada uno de nosotros. Mi hermano se va a graduar de su maestría. Me dijo que tenía unas tarjetas, ya me dio la fecha, la hora y que por favor le confirmara si podía ir. Eso fue en la mañana. A mediodía me fui a buscar la presencia de Dios, a orar. Y estaba orando cuando escuché en mi cabeza, y solo yo sin maestría. Entonces vine y dije, no, yo tengo mis 2 maestrías, Marito y Daniel, dije yo. ¿Sabe cómo se llama eso? Mecanismo de defensa. El Espíritu Santo me hizo saber eso. Entonces me quedé en silencio. Como les digo, o sea, yo estaba en un momento donde yo estaba buscando la presencia del Señor. Y entonces, no era envidia, porque José Mario, cuando él sacó su maestría, me lo ofreció. Y mi respuesta fue, para mí eso es perder el tiempo, o sea, yo no lo ocupo. O sea, para grindarle en una pared no voy a volver a trabajar. Le dije, a menos que tengas vos planes de que yo me vaya a trabajar. Pero a mí no me sirve una maestría, le dije. Pero miren en qué momento nos agarra el enemigo. Gracias a Dios, yo estaba en un momento bien espiritual, fíjense. Bien espiritual estaba yo, porque tal vez hubiera surgido la envidia, hubiera surgido la amargura. Pero como yo estaba así como en unas mieles buscando la presencia del Señor, lo pude ver todo más claro. Muchas veces el orgullo nos hace, imagínense que yo dijera, pues yo voy a sacar mi maestría para no, Brenda, no seas ridícula, me dijera yo, no es el tiempo, o sea, no, ahorita no lo ocupo, voy a gastar dinero, gastar tiempo. Y el tiempo es más valioso que el dinero, así que no. Pero el enemigo siempre nos va a atacar en esas áreas donde sabe que a nosotros nos dan así y
La diferencia es si lo reconocemos o no. El orgullo viene del corazón, porque de la abundancia del corazón, hermano, habla la boca. El orgullo es el que nos impide pedir perdón cuando ofendemos a alguien. Es el que nos hace decir, pero es que yo tengo la razón. Es que Dios no le dice si tiene o no tiene la razón. Él le manda a pedir perdón. Tenemos que ser humildes. Me gustó este comentario que leí que dice: este pecado, hablando del orgullo, asume tantas formas diferentes que hasta que el Espíritu de Dios se lo revela a un hombre a sí mismo, él no cree que se aplique a él. Todos aquí nos sentimos humildes y nos miramos humildes hasta que venga el Espíritu Santo y saque la realidad. Lo que es no, ya les voy a decir, cada quien tiene una película, pero espero que nunca la vean. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, dice, de hecho, se la arregla para estar orgulloso de ser orgulloso. Así somos. Sí, porque yo no puedo decir que yo no soy orgullosa, porque puede ser que en algún día así sea. No lo tengo como estilo de vida, pero puede ser que el diablo me agarre un día, no en la presencia del Señor, y yo caiga, si no he confesado ese pecado. ¿Y qué podemos decir de las palabras ociosas? De todas esas palabras que hablamos, porque olvidando que la palabra nos dice que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a tener que dar cuentas. Y manejamos la palabra y no sabemos el versículo, pero no lo llevamos a cabo. De las veces que hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Porque recuerdan cuando se llevaron a Jesús y Pedro estaba en medio de aquella fogata, cuando aquella mujer lo escuchó, dijo: ¡Ey! Este habla como ellos. Por la forma de hablar, supo de dónde era. Entonces, que no nos vaya a pasar, que sea al revés, que usted diga algo y diga: y vos vas a la iglesia. Qué pena para el Señor. Pucha, yo pensé que eras cristiano vos. ¿Saben qué es lo que pasa? El pecado no puede entrar al cielo. Y como lo dijimos al principio, si un pecado no ha sido confesado, ¿qué pasa? No alcanza perdón. Los pecados que confesamos son aquellos pecados que están perdonados y que fueron tirados al fondo del mar. Pero si usted no lo ha confesado y sigue viviendo en esa vida de pecado, el Señor no toma el pecado a la ligera como nosotros lo hacemos. Cada pecado tiene un nombre específico. Somos nosotros los que le damos ese eufemismo para suavizar, una canita al aire. O sea, yo le decía al Señor: ¿quién se habrá inventado eso? Me imaginaba una cana yo flotando. ¿Qué es una cana al aire? Una aventura, una aventurilla. Hasta le han compuesto, una aventura es más bonita, ¿eh? Cuando lo que se llama eso es adulterio, si usted está casado. Fornicación, si está soltero. Se llama adulterio o fornicación. Solteros, si tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, se llama fornicación. No se llama mi decisión, no, señor. Se llama fornicación, llámelo como el Señor lo llama. Y así vamos a empezar a hablar y nos vamos a empezar a entender, no conmigo, con el Señor. Cuando se usan balanzas falsas, se llama engaño. Brenda, en Honduras todo el mundo lo hace, a mí no me importan los demás. O dígale usted eso al Señor. Engaño se llama. ¿O qué decir cuando nos dejamos comprar y le tiramos duro al gobierno y nosotros somos corruptos también? Yo una vez caí en corrupción y hasta que el Señor me hizo ver que yo tenía, eso fue hace mucho tiempo que el Señor me hizo ver eso, que yo tenía que pedir perdón, porque yo siempre decía: no, pero yo era cipota, yo no me di cuenta, y en efecto así fue. A mí me pagaban un cheque que yo tenía que agarrar una cantidad y otra cantidad se la tenía que dar al jefe. Yo lo vi como algo normal, se lo digo. Hasta que fui a la iglesia y escuché cómo llamaba eso. Y yo dije: yo fui corrupta también. Pero es que yo no sabía, 18 años tenía, fue mi primer trabajo, ni me explicaron. Pero me arrepentí de corazón y lloré con mucha vergüenza delante de Dios cuando yo supe lo que eso era. Y el Señor es tan maravilloso que Él siempre nos va a dar una oportunidad para redimirnos.
años después, yo me vi frente a una situación donde me dijeron que yo tenía que firmar unos recibos de que yo recibía cierta cantidad de dinero por tal cosa. Y era alguien muy cercano. Y cuando me dijeron, no lo pensé dos veces y le dije, no lo voy a hacer. Entonces estás despedida. Me dijo, bueno, está bien, dije. Me despidieron. Pero no pensaba volver a fallarle al Señor. Para mí, esa era una oportunidad que Dios me estaba dando para redimirme de aquel error que yo siempre dije, es que no sabía, es que estaba cipota, es que era inmadura, no sabía que era corrupción. Y me quedé sin trabajo, pero el Señor nunca lo deja desamparado a uno. Entonces ve, cuando uno llama a las cosas por su nombre. Hablamos de que este gobierno roba y los otros también roba. Y si usted se lleva una hojita de su trabajo, ¿cómo se llama eso? Si se lleva un lápiz, ¿cómo se llama? Si se va 5 minutos antes, ¿cómo se llama? Si llega 10 minutos después, ¿cómo se llama? No, Brenda, pero es que yo los pongo después. Sí, pero es que su responsabilidad es estar a tiempo. Puntual, como dijo Claudia. Entonces ven cómo nosotros suavizamos todo. En realidad no nosotros, el mundo, el hecho de no tener una relación tan íntima con el Señor, porque el Espíritu Santo, créame, cuando uno va a hacer algo, en el momento, es que ni va a esperar ni que llegue a la casa, en el momento se lo va a decir. Y entonces, como consecuencia, muchas veces no prosperamos, pero eso es lo de menos. Usted, al no confesar un pecado y vivir en él, usted pone su vida eterna en riesgo. Miren lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará, hablando de la Nueva Jerusalén, creo que está, la primera parte dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Y no cree usted que el pecado es inmundo? Y si nosotros no confesamos un pecado, ¿en qué nos convierte? Esta exhortación nos advierte que la única manera de participar en el futuro de esta ciudad gloriosa que el Señor tiene para nosotros es cambiar nuestra fidelidad hacia Dios y no andar viviendo una vida como yo creo que se debe de vivir. El pecado nos separa de Dios. Para que sea perdonado debe ser confesado y abandonado. Y algo que decía este pastor es que él le llama la entrevista a eso que pasó, a lo que yo le digo a la película, porque es más como una película. Lo que sí es que cada pecado que él confesó no se lo mostraron, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios le levantará. Cada cosa pecaminosa que él hizo y la confesó, nada de eso le apareció en ese lugar. Sin embargo, tenía muchos pecados sin confesar. Y fue la misericordia de Dios el que le permitió esa experiencia a él. Dice Proverbios 28:13, la palabra de Dios para todos: no le irá bien al que oculta sus pecados, pero al que los confiesa y se aparta será perdonado. Porque hay otra situación también, y es que a veces confesamos los pecados sin arrepentimiento, como loros. ¿Verdad que se arrepiente? Sí, me arrepiento. ¿Verdad que ya? Sí, Señor, perdona. Diga, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y lo vuelve a hacer una y otra. No sirvió para nada. No está arrepentido. Tiene remordimiento, que es diferente. Arrepentimiento y remordimiento son cosas diferentes. El arrepentimiento lleva a un cambio de vida. Da frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Y que vamos a caer porque somos débiles, sí, pero no va a ser nuestra vida diaria. No es que lo vamos a vivir y vamos a hacer así siempre, no. Vamos a ser tentados, sí, pero vamos a vencer. Y si caemos, abogado tenemos. Si confesamos, porque somos bien rápidos, no, abogado tenemos. Y si usted no confiesa, ¿qué abogado va a tener? Si usted se queda con el pecado adentro y sigue viviendo en esa vida, sigue viviendo en el pecado. Debemos confesar todos nuestros pecados
Y me gustó esto que este pastor decía: no hacer confesiones selectivas. Es decir, seleccionamos los pecados que nos agradan y los justificamos en vez de confesarlos. Decimos, ¿los borrachos van a entrar al reino de los cielos? No, ¿verdad? Ay, pero como me gusta beber y me pongo borracho. Entonces, Señor, tú conoces mi debilidad, Padre. Tú sabes, Señor, si yo no te puedo engañar, engañándose solo está. O sea, lo que tiene que hacer es ir y confesarle al Señor: Señor, soy borracho y yo no puedo con esto. Perdóname, Señor, y ayúdame a salir de esto. Yo estaba viviendo una lucha interna y yo le dije al Señor, porque es cierto, todos los que nos paramos aquí, al primero que el Señor le habla es a uno. Y yo le dije: Señor, en tal situación me hubiera ido para el infierno, Señor, le dije. Y me dijo: no, porque todos los días me lo presentabas y me decías: no puedo con esta situación, ayúdame. Nunca lo encubriste, me dijo. Si ustedes supieran cómo hablo yo con el Señor. Ustedes saben eso de tener mejores amigas, pero hablo de las mejores amigas que se cuentan todo, hasta con qué pie se levantó, qué pie puso en el piso. Creo que nunca he tenido una amiga así, no las entiendo, pero está bien. Para mí, ese es el Señor Jesús. Pero cuando les digo que es mi amigo, hasta las cosas vergonzosas le cuento. O sea, lo que me daría vergüenza, se lo cuento a él, porque si no, ¿a quién se lo voy a contar? A mí qué me importa que alguien me diga: ay, Brenda, no, pero mira, el Señor te ama. No, yo quiero que el Señor me hable y yo me quiero poner ante el espejo de la palabra para que el Señor cambie mi manera, porque no voy a vivir en eso. Entonces muchas veces seleccionamos los pecados que vamos a, no, aquí estoy bien, ay, Señor, si aquí no le hago daño a nadie, Señor, y nos quedamos viviendo en ese pecado. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La palabra arrepentíos viene del griego epistrefo, que significa reversión, revolución, conversión. También hace referencia a dar la vuelta, volver, apartarse, convertirse. ¿Se imagina usted que cuando pide una reversión en el banco le digan: ya está hecha la reversión, y nunca le aparece reflejada? ¿Cómo se sentiría usted? Entonces a veces nos arrepentimos, pero no revertimos nuestro comportamiento. Dice media vuelta, ¿qué es eso? Que yo voy aquí y me voy. No la media vuelta de Luis Miguel, que te vas porque yo quiero que te vayas. No, la media vuelta en que usted va a cambiar su manera de vivir. Como dice, el que peque ya no peque más. Eso le dijo a la mujer samaritana. Dice Mateo 3:8, en esta versión: demuestren con hechos su conversión. La confesión sin arrepentimiento, mi amado hermano, no sirve de nada. Hebreos 12:14 dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. Amén. También como el grito que dio Diana. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver el Señor. Y meditando en este pasaje le dije al Señor: Señor, la única manera de vivir una vida libre de pecado es confesando todos los días los pecados que cometemos. Porque no hay ni uno solo que no peque, dice la palabra. Y si usted dice que no peca, es mentiroso, ya pecó. Entonces, una vida dedicada a Dios solo la podemos vivir si estamos pegados a Él. ¿De qué otra manera, hermano? Dice Juan 15:5: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Y aquí viene la parte importante: pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Así que si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, hermano, desde ahorita le digo, ya perdió. El partido, la batalla, todo ya lo perdió. Nadie lo puede hacer en sus propias fuerzas, ni aun los pastores que se paran cada sábado en sus respectivas iglesias. ¿Saben por qué ellos pueden estar aquí? Porque permanecen en el Señor. Si no, no hay manera. En la película de tu vida están los pecados que no ha confesado. Todos los pecados confesados, como les dije, ya están borrados. Mientras tengamos vida,
hay esperanza. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como decía el pastor Frigoli, ninguno de nosotros sabe si nos va a ser presentada esa película. Él dice, yo no sabía que yo iba a pasar por eso. Yo no sabía. Les estoy hablando de un pastor de 67 años que desde los 16 años era misionero, 51 años en el evangelio. Y él no sabía todos esos pecados ocultos que él tenía, porque para él eran cositas. Si Dios me entiende. La Brenda que siempre viene con cosas. Las cosas primero me las receta el Señor a mí. Honestamente, no sabemos si Dios nos va a presentar a todos esa película, pero se lo digo, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero. Y la única manera que tenemos de hacerlo es confesando nuestros pecados. Esto, amados hermanos, no es para que nosotros nos vayamos con culpa y condenación, sino para que aceptemos la gracia del Señor. Porque por gracia somos salvos. Y lo único que el Señor nos pide es que confesemos nuestros pecados, nos apartemos de ellos. Él nos va a perdonar y Él nos va a limpiar de toda maldad. Y termino con 2 de Pedro 3:9, versión Palabra de Dios para Todos, dice: no es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Con ese amor nos ama. Yo le preguntaba al Señor, no me contestó, o sea que tengo que esperar. Le decía al Señor, si tú le mostraste esto a este hombre en cuanto a la muerte, ¿qué pasa con el arrebatamiento? Le dije, no nos iremos todos, no se irán todos, nos iremos todos, no nos iremos todos. Tenemos que tener limpias nuestras vestiduras. No es que vamos a hacer esto porque tenemos miedo de que hoy nos muramos. No, es porque queremos vivir bajo cielos abiertos. ¿Y sabe, hermano, qué es vivir bajo cielos abiertos? Cuando Jesús, después de ser bautizado, el cielo fue abierto, su padre le dijo: ese es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Eso es vivir bajo cielos abiertos. Que mi padre pueda verme y me pueda decir: ella es mi hija, en la que yo me complazco. Todo siempre lo redondamos en las bendiciones y qué bueno, pero caminemos bajo cielos abiertos. Que podamos llevar una vida que agrade al Señor, que podamos realmente tener un arrepentimiento genuino y cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Que el Espíritu Santo nos revele a cada uno de nosotros cuáles son esos pecados por los que tenemos que pedir perdón. A qué personas tenemos que pedirles perdón, porque a veces se piensa de que cuando ha habido algún problema y ya se solucionó, no hay necesidad de pedir perdón. No es así. Pero eso solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Así que deje que el Espíritu Santo hable a su vida y le doy un consejo. No tenga vergüenza de hablarle sus vergüenzas, así como yo le hablo las mías. Háblele a Él. Así, lo que usted siente es que me cae mal, Señor. Así le he dicho al Señor yo. Señor, es que no soporto esto, no soporto, no puedo, Señor, no puedo, lo miro y quiero arrastrarlo. Hay que ser así con el Señor, así de transparentes. Que realmente podamos vivir esa vida que Jesús ha conquistado para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué hermoso, Señor Jesús, es saber que tú has vencido. Qué hermoso también es saber, Señor, que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados, por cada falla, por cada error que nosotros cometemos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche, que tú escudriñes lo más profundo de nuestro corazón,
que tú escudriñes nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Mira, Señor, si en nuestro corazón no es que alguien tenga algo en contra nuestra, sino que nosotros tenemos algo en contra de alguien, Señor. Revélanos, Espíritu Santo, todas aquellas áreas de nuestra vida en las que necesitamos arrepentirnos, en las que necesitamos dar un giro a nuestra vida, Señor, y caminar de manera diferente. Gracias porque podemos ir a ese trono de gracia, Señor, para alcanzar el oportuno socorro y para hallar la misericordia que necesitamos. Señor, porque si cada día son nuevas tus misericordias, es porque cada día las necesitamos, Señor. Ayúdanos a caminar en esa verdad y ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un arrepentimiento genuino. Trae convicción de pecado a nuestros corazones para que podamos vivir una vida que a ti te agrade, mi Señor. Queremos, Señor, un día estar frente a ti cara a cara. Queremos, Señor, amarte como tú te lo mereces. Queremos, Señor, dejarlo todo atrás, abandonarlo todo, porque tú lo diste todo por mí, Señor. Quiero responder a ese amor con el cual tú me has amado. Señor, en esta tarde, como un solo pueblo, te pedimos perdón por cada pecado que hayamos cometido, Señor, dentro de esta congregación. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón ha habido algo en contra de nuestros hermanos. Perdónanos si ha habido murmuración, chisme. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas que a ti no te agradan, si ha habido celos, si ha habido contiendas, si ha habido orgullo, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos, mi Dios, que nos perdones y te pedimos que este solo sea el inicio de un nuevo caminar para nuestras vidas. Háblanos a través de sueños, háblanos a través de tu palabra, Señor, y que esta noche no pueda pasar de hoy, Señor, podamos confesar nuestros pecados, podamos arrepentirnos y podamos cambiar de vida, porque no podemos seguir igual, Señor. Tú vienes pronto, Señor Jesús, por una novia sin mancha y sin arruga, y queremos estar preparados para ti. Te amamos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, porque solo a ti te pertenecen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y